¿Y si todo lo que aprendiste sobre el bien fue un truco para controlarte? ¿Y si mientras tú luchabas por ser una buena persona, los demás ya estaban usando tu bondad como palanca para exprimirte, usarte, manipularte y desecharte? Este libro es una ruptura con la moral impuesta, con la ingenuidad premiada, con la debilidad disfrazada de virtud. Aquí no vas a encontrar consejos para ser más amable, ni fórmulas para sanar tus heridas con amor. Vas a aprender a usar lo que tienes, tu rabia, tu oscuridad, tu inteligencia emocional, como herramientas de poder. Porque la verdad es esta: si no manipulas, te manipulan. Si no controlas la narrativa, te absorben en la de ellos. Si no sabes leer las emociones, te conviertes en víctima de quien sí las sabe mover. Este libro no es para todos, es para los que ya se cansaron de perder. Úsalos a todos no es un simple manual, es un arsenal. Cada capítulo es un arma. Cada estrategia es una mordida en la yugular de la sumisión emocional. Aquí vas a aprender cómo detectar debilidades ocultas, cómo construir una imagen imposible de resistir, cómo sembrar necesidad, cómo desestabilizar, cómo reprogramar mentes sin levantar la voz. Pero lo más importante, vas a aprender a dejar de ser útil para empezar a ser temido, deseado o seguido. Ya no más ser el que escucha, el que espera, el que da sin calcular. Este es el punto de quiebre. Aquí muere tu obediencia. Después de este libro no volverás a mirar igual a nadie, ni a tus amigos, ni a tus enemigos, ni a tus padres, ni a tu pareja. Vas a ver estructuras, patrones, ganchos emocionales, mecanismos de dependencia. Vas a entender por qué la gente se engancha, se somete, se obsesiona, y vas a poder usarlo, no porque seas malvado, sino porque ya estás harto de ser el que se rompe mientras los demás juegan con tu código emocional. Este es tu nuevo comienzo, el punto en que dejas de ser uno más. Prepárate. Vas a aprender a usarlos a todos. Y lo peor, o lo mejor, es que te va a gustar. Capítulo 1. El cerebro de las bestias. Psicología del control. Punto 1. ¿Por qué los humanos son tan fáciles de controlar? Porque quieren creer, quieren confiar, quieren entregar su voluntad, aunque juren que no. La mayor mentira colectiva que sostiene a la especie humana es esta: que cada persona es libre, autónoma y racional. Pero si rascas apenas un poco en esa fachada, encuentras lo mismo en casi todos: ansiedad de pertenecer, miedo al rechazo, hambre de aprobación y una necesidad desesperada de sentirse validados por alguien más. Y cuando alguien necesita algo, puede ser manipulado. No necesitas gritar, ni imponer, ni forzar. Basta con insinuar, con colocar la palabra correcta en el momento correcto. Porque la mente humana no está diseñada para resistir, sino para adaptarse. Desde la infancia, el niño humano aprende que quien obedece es premiado, que cuestionar trae castigo, que agradar a los demás es la forma más rápida de sobrevivir. Así se moldea un adulto funcional, obediente, predecible, con una sonrisa rota y la voluntad en ruinas. Las personas no piensan, reaccionan, y no reaccionan a la realidad, sino a la interpretación emocional que su mente fabrica. Y esa interpretación, tú puedes alterarla. El cerebro humano automatiza más del 90% de lo que hace cada día. Elige lo conocido, lo cómodo, lo familiar, incluso si eso lo destruye. Y aquí aparece tu ventaja. Si logras asociarte con una sensación de alivio, de excitación o de seguridad, puedes convertirte en un hábito emocional. Ya no te van a analizar, te van a repetir. Serás parte de su rutina mental, como un vicio, como una necesidad psicológica que no cuestionan porque les resuelve el vacío. ¿Quieres saber cuál es el verdadero punto débil? El deseo de evitar el dolor. Las personas no hacen lo que quieren,
hacen lo que minimiza su incomodidad. Y quien controla el alivio, controla a la persona. Puedes inducir incomodidad con un silencio, una ausencia, una mirada de desaprobación. Luego puedes devolverle el alivio con una sonrisa, una caricia, una validación. Ese vaivén crea adicción. Y no adicción a ti, sino a la sensación que produces. Ahí es donde se dobla la voluntad. Cuando alguien empieza a depender de cómo lo haces sentir. También hay otra realidad incómoda. A la mayoría no le interesa ser libre. La libertad emocional es incómoda. Requiere enfrentar la verdad, tomar decisiones sin garantía, cargar con la responsabilidad de las consecuencias. ¿Y qué hacen muchos frente a eso? Prefieren entregarse a quien les dé una estructura, a quien les diga cómo sentirse, cómo vivir, a quién amar, a qué temer. Si tú apareces con una narrativa fuerte, una energía decidida y una dirección clara, te seguirán. Porque la claridad es un imán para las mentes inseguras. No es que todos sean idiotas, es que la mayoría está emocionalmente programada para ceder. Y eso, si eres inteligente, lo convierte en terreno fértil para plantar lo que tú quieras. Así funciona el control. No impones, interpretas, activas, condicionas. Y si esto te parece brutal, espera a leer el siguiente punto. Los 4 puntos ciegos emocionales que todos comparten. Porque no importa cuán fuertes parezcan, todos llevan una grieta esperando que tú la uses. Punto 2. Los 4 puntos ciegos emocionales que todos comparten. No importa qué tan racional, qué tan seguro o qué tan frío se muestre alguien. Todos tienen puntos ciegos emocionales. Son las grietas universales del alma humana, invisibles a simple vista pero profundamente reactivas. Y si tú las detectas, puedes dominarlos desde adentro. Puedes entrar sin forzar, tomar sin robar, implantar sin pedir permiso. Estas 4 grietas son tan comunes que funcionan en casi cualquier persona, sin importar su historia. Y lo mejor, son tan sensibles que basta un solo movimiento certero para abrirlas. La necesidad de sentirse especial. Absolutamente todos desean creer que hay algo en ellos que los hace únicos. El ego no soporta la idea de ser uno más. Por eso cuando alguien los mira como si fueran extraordinarios, se entregan. Pero no sirve un halago genérico. La manipulación efectiva ocurre cuando elogias algo que esa persona valora profundamente, pero cree que nadie más ha notado. No digas, eres inteligente, si todos se lo dicen. Di, tu forma de ver patrones es extraña y brillante. No digas, eres guapa. Di, tu expresión cambia completamente cuando te concentras. Es magnética. La clave es atacar con precisión su vanidad silenciosa. Hazlo una vez y abrirás la puerta. Hazlo bien y nunca querrán cerrarla. El miedo a ser rechazado. Este no desaparece con la edad ni con el éxito. Se disfraza, se esconde, se racionaliza, pero vive dentro. A veces basta un silencio tuyo, una respuesta más fría, una ligera falta de entusiasmo para activarlo. Cuando lo haces, la persona empieza a cuestionarse. ¿Dije algo mal? ¿Ya no le intereso? ¿Qué cambió? Y ahí estás tú, volviéndote importante sin dar nada extra. Puedes usar este punto de manera quirúrgica. Auséntate cuando quiera hablar. Responde con calma cuando esperen urgencia. Rompe el ritmo emocional. Y luego, cuando sientas que empieza a desesperarse, aparece con una mirada intensa, una sonrisa suave, un te extrañé. Se engancharán no contigo, sino con el alivio que representas, la necesidad de sentido. Las personas no soportan el vacío. Necesitan creer que hay una narrativa, que las cosas que les pasan tienen un porqué. Aquí es donde puedes volverte guía, gurú, pareja ideal o figura de autoridad emocional. Observa su caos y ordénalo. Junta sus fragmentos y preséntales una historia donde tú eres el que entiende. Puedes decirle, tú actúas así porque tuviste que protegerte desde niño.
no es debilidad, es una armadura. Esa frase, dicha con voz firme, puede hacer que bajen todas sus defensas, porque les estás dando sentido a su dolor, y quien da sentido, da dirección. A partir de ahí, confiarán en ti incluso contra su lógica, porque tú los explicaste, porque tú les diste el relato que calma la confusión. El deseo de pertenecer. Incluso los que se dicen solitarios buscan una conexión que los haga sentir incluidos, una relación, una amistad, una complicidad secreta. Nadie quiere ser el que se queda fuera. Por eso puedes usar símbolos, códigos, bromas privadas, palabras que solo ustedes compartan. Hazle sentir que ustedes dos están en una isla emocional distinta. Cuando alguien cree que tiene algo contigo que no puede replicar con nadie más, se vuelve leal. Y si luego amenazas con quitarle esa pertenencia, aunque sea sutilmente, se aferrará. Esa exclusividad emocional es adictiva, y tú puedes dosificarla a voluntad. Estos 4 puntos ciegos, la necesidad de sentirse especial, el miedo al rechazo, el hambre de sentido y el deseo de pertenecer, son universales. No importan el género, la edad, el nivel intelectual. Funcionan porque no son racionales. Son impulsos grabados en lo más primitivo del cerebro emocional. Por eso, si aprendes a leerlos, puedes controlar conversaciones, relaciones, reacciones. Puedes influir sin levantar sospechas. Puedes hacer que el otro crea que se mueve por voluntad propia, cuando en realidad se está moviendo porque tú tocaste la tecla correcta. En el siguiente punto vas a aprender por qué incluso los rebeldes obedecen. Porque entender cómo funciona la obediencia social no solo te protege de caer en ella, también te enseña a instalarla en otros sin que lo noten. Punto 3. ¿Cómo funciona la obediencia social y cómo romperla? La mayoría cree que es libre porque puede elegir entre opciones. No entiende que esas opciones ya fueron diseñadas para que las perciba como naturales, correctas o lo que toca. Eso es obediencia disfrazada de libertad. Desde pequeños nos enseñan que hay premios por complacer, castigos por dudar y exclusión por rebelarse. La estructura mental de obediencia se instala no con gritos, sino con miradas de desaprobación, silencios tensos, frases como así no se hace, no digas eso, sé buen niño, no hagas enojar. El castigo no siempre es físico, muchas veces es emocional. El temor no es a la violencia, sino al abandono, a dejar de pertenecer, a perder el amor o el lugar en el grupo. Y eso, a largo plazo, produce un ser humano que cede antes de pensar, que adapta su conducta antes de reflexionar, que se calla aunque sepa que tiene razón. La obediencia social se sostiene por una estructura invisible, la necesidad de validación colectiva. A nadie le gusta ser señalado como el raro, el difícil, el conflictivo. Así que aprenden a ceder antes de incomodar. La sociedad no necesita que pienses, necesita que encajes. Y si haces ruido, te aíslan. La obediencia no se instala por lógica, se instala por presión emocional. En el colegio, en la familia, en el trabajo, incluso en una relación de pareja, siempre hay una fuerza dominante que dice, esto es lo correcto. Y esa frase basta para silenciar el pensamiento propio. Por eso la mayoría prefiere seguir a alguien seguro antes que cuestionar en soledad. No porque sean débiles, sino porque fueron programados para sobrevivir, no para decidir. Romper esa obediencia, en otros o en ti mismo, requiere una condición fundamental: disociar la idea de agradar con la idea de valer. Mientras una persona crea que su valor depende de agradar, seguirá obedeciendo. Pero si logras sembrar en alguien la idea de que ser diferente es su poder, que incomodar es su herramienta, que romper el molde lo hace más valioso, entonces romperás su programación. Esa es una manipulación profunda. No lo estás obligando a desobedecer, estás haciendo que lo sienta como liberación.
Le vendes la rebeldía como identidad, y una vez que lo asocia a su nueva narrativa, ya no necesita tus órdenes. Seguirá tu línea sin que la sienta ajena. Esa es obediencia invertida. Y si lo que quieres es controlar desde arriba, instala obediencia con 3 ingredientes: claridad, presión emocional y recompensa dosificada. Sé claro en tu energía, que tu presencia imponga estructura. Haz que dudar de ti genere ansiedad, y luego dosifica el premio, una sonrisa, una frase, una mirada de validación. Si la otra persona empieza a asociar tu aprobación con alivio, harás que te busque. Si percibe tu desaprobación como amenaza emocional, dejará de cuestionarte. Y si además cree que tu criterio es más fuerte que el suyo, obedecerá por inercia. La obediencia no se trata de autoridad impuesta, se trata de estructura emocional interna. Si entiendes cómo se fabrica, puedes romperla en quien quieras o instalarla tú. En el siguiente punto, vas a descubrir cómo el poder se esconde en lo que no se dice, el lenguaje oculto del poder en las relaciones. Porque el control no siempre se comunica con palabras, se proyecta, se respira, se siente, y tú vas a aprender a generarlo. Punto 4. El lenguaje oculto del poder en las relaciones. No todo poder se dice. La mayoría del control se transmite sin hablar. Antes de que una palabra sea pronunciada, ya se estableció quién lidera la interacción. Las relaciones humanas funcionan como una coreografía invisible donde alguien marca el paso y el otro lo sigue. Pero el que guía no siempre es el que más habla. Es el que menos necesita justificar lo que hace. La comunicación humana está saturada de señales inconscientes. Ritmo, pausas, tono, nivel de atención, enfoque visual, control del espacio físico. En una conversación, quien impone la cadencia emocional es quien sostiene la tensión sin ansiedad. Si tú eres quien aguanta el silencio sin nerviosismo, quien responde cuando quiere y no cuando el otro espera, quien observa sin necesidad de agradar, proyectas algo que el lenguaje verbal jamás puede igualar: dirección. Y quien proyecta dirección, inevitablemente, genera atracción o respeto. Las personas que se someten no lo hacen porque las convenciste con razones, sino porque su cuerpo percibió que tú estás en un eje más firme. No estás desesperado, no estás validando, no estás justificando. Hablas desde una energía que parece no necesitar nada. Ese parece es la clave. No necesitas ser invulnerable. Solo necesitas que la otra persona sienta que no puede alterarte fácilmente, que su presencia no cambia tu centro. Eso convierte cada gesto tuyo en un mensaje potente. Tu mirada se vuelve una declaración, tu postura una amenaza velada, tu silencio una exigencia implícita. El lenguaje oculto del poder también opera en los marcos de percepción. Quien instala el marco desde el inicio, controla el terreno del juego. Si tú haces una pregunta en tono evaluador, colocas al otro en modo de respuesta. Si hablas como quien da opciones y no como quien busca aprobación, desplazas el eje. En toda conversación, o lideras la narrativa o estás atrapado en la del otro. Y lo más peligroso, muchas personas no se dan cuenta de que ya entraron al juego del otro hasta que ya están atrapadas emocionalmente. Por eso, el poder más fuerte es el que no se nombra. Otro factor fundamental es el nivel de familiaridad emocional que proyectas. Si eres demasiado cálido, pasas por necesitado. Si eres demasiado frío, por hostil. Pero si sabes moverte entre ambos polos, si mezclas cercanía con contención, si das señales de conexión sin entregarte, logras una ambigüedad magnética. La ambigüedad es dominio, no porque confunda, sino porque obliga al otro a estar pendiente, a intentar descifrarte. Y mientras más energía invierten en entenderte, más involucrados quedan. Esa es la trampa.
El verdadero lenguaje del poder no es verbal, ni explícito, ni técnico. Es actitud. Es dominio emocional proyectado sin necesidad de explicarlo. No se trata de qué dices, sino de desde dónde lo dices. No se trata de cuánto hablas, sino de cuánto provocas. Aprenderás que la palabra más poderosa en una interacción no es sí, ni no, ni siquiera te amo. Es la pausa, la que deja al otro en incertidumbre, porque ahí, en ese hueco, el otro revela su urgencia y tú, su guía. En el próximo punto veremos algo que la mayoría nunca entenderá de sí mismos: el placer de ser dominado, porque a veces no es debilidad, es deseo. Y si aprendes a detectarlo, puedes activar sumisión sin levantar la voz. Punto 5. El placer de ser dominado. La sumisión como adicción. Hay una verdad que muy pocos están dispuestos a aceptar. Muchas personas no solo toleran ser dominadas, lo disfrutan. Y no porque sean débiles, sino porque la sumisión ofrece algo que la libertad no puede garantizar: dirección emocional. En un mundo saturado de decisiones, caos interno y estímulos contradictorios, hay algo profundamente placentero en entregar el control. Ser dominado alivia. Ser guiado excita. Ser poseído, en el sentido psicológico, emocional o sexual, libera de la carga de tener que decidir. La mayoría se autoengaña diciendo que quiere relaciones equilibradas, recíprocas, sanas. Pero cuando entra en juego la atracción profunda, la biología, el hambre inconsciente de intensidad, lo que buscan no es igualdad, sino intensidad. Y la intensidad casi siempre requiere jerarquía. Uno guía, otro se rinde, uno marca el ritmo, el otro lo sigue. No es una construcción social, es una estructura instintiva, ancestral. El deseo humano está cableado para inclinarse ante aquello que proyecta fuerza, dirección y peligro controlado. Aquí es donde tú puedes operar, no desde la fuerza física, no desde la autoridad explícita, sino desde la creación de un ambiente donde la otra persona quiera entregarse, no por debilidad, sino por placer, porque en esa entrega siente que se libera de la ansiedad, porque contigo puede dejar de fingir seguridad, porque percibe que tú sabes lo que haces, que no dudas, que puedes llevarla a lugares donde ella sola no se atrevería. Esa es la sumisión más poderosa, la voluntaria, la que no se exige, la que se suplica en silencio. Y para inducir esa entrega, necesitas 3 elementos: estructura emocional firme, imprevisibilidad selectiva y validación dosificada. La estructura firme es tu eje, tus límites, tu forma de mirar, tu energía centrada. Eso da seguridad. La imprevisibilidad selectiva es lo que rompe la rutina y activa la tensión erótica. A veces cálido, a veces distante, a veces intenso, a veces silencioso. Eso genera dependencia emocional. Y la validación dosificada es lo que convierte tu aprobación en una droga. Cuando tú decides cuándo, cómo y cuánto dar, la otra persona se adapta a tu ritmo, cede sin darse cuenta, se somete mientras cree que decide. Lo interesante es que esta dinámica no solo se da en lo sexual o en lo romántico. Aparece también en relaciones laborales, en dinámicas de poder social, incluso en amistades. Muchas personas gravitan naturalmente hacia quienes les dicen qué hacer, hacia figuras que imponen presencia, que saben estar en silencio sin perder autoridad, que no piden permiso para existir, porque eso les da algo que su mundo interno no puede fabricar: estructura. La sumisión, bien inducida, se convierte en una forma de protección. Tú te vuelves el refugio, pero también el amo. Y cuando alguien empieza a asociar placer con obediencia, ya no necesitas mandar. Te obedecen para volver a sentir eso que solo tú provocas. Esa es la clave. No dominar con reglas, sino con sensaciones.
no imponer control, sino hacer que desear ser controlado. En el siguiente punto vamos a ir más profundo. Cómo destruir su percepción de sí mismo. Porque si logras romper la forma en que se ve, puedes reconstruirla a tu medida. Y una vez que eso ocurre, no vuelve a ser suyo, te pertenece. Punto 6. El espejo roto. Cómo destruir su percepción de sí mismo. La mayoría no se ama. Se sostiene. Vive con una imagen parcial, fabricada con recuerdos selectivos, elogios viejos y mecanismos de defensa que ocultan las grietas. Esa imagen no es fuerte. Es frágil, pero está protegida por capas de rutina, narrativa personal y justificaciones. Y si logras romperla, aunque sea con una pequeña fisura, esa persona pierde el centro, pierde referencia, pierde poder. Lo que sigue depende de ti, porque quien rompe el espejo también puede reemplazarlo. La percepción de uno mismo no es estable. Se construye a diario en la interacción con otros. Por eso, cuando alguien importante pone en duda lo que creemos ser, esa duda duele. Pero también confunde. Y ahí, en esa confusión, hay una puerta abierta. Puedes usarla para destruir o para reprogramar. La clave es atacar la imagen que más defienden. No sus defectos obvios, sino su orgullo secreto. Aquello de lo que más presumen. ¿Se sienten racionales? Hazles dudar de su lógica. ¿Se creen intensos? Hazlos ver como infantiles. ¿Se ven como buenos? Hazles notar su doble moral. No directamente, no con acusaciones, con ironías, con observaciones quirúrgicas, con preguntas que siembran duda. Una sola frase bien colocada puede tambalear años de autoestima artificial. Cuando alguien empieza a preguntarse, ¿será que me estoy engañando? Su mente se abre. Y en ese momento, tú puedes ofrecer una nueva narrativa, una nueva identidad. No como imposición, sino como salvación. Puedes decir, yo también era así, hasta que entendí esto. O, yo te veo diferente, por eso te trato distinto. Parece empatía, pero es reprogramación. Porque estás reemplazando una identidad rota por una que tú eliges. Y si esa identidad le alivia el conflicto interno, la adoptará. Voluntariamente. Ahí ya no se trata de ti. Se trata de la versión de sí mismo que tú fabricaste y que ahora necesita habitar para sentirse coherente. Esto no se logra con agresión. Se logra con ambigüedad. Tocas su punto débil, lo haces tambalear y justo cuando se siente expuesto, le das refugio. Ese refugio es tu molde. Lo abrazará porque le calma el temblor que tú mismo provocaste. Esta es una de las formas más finas de manipulación. Hacer que alguien se reconstruya a tu medida, creyendo que fue su elección. A partir de ahí, cada vez que dude, buscará tu mirada. Cada vez que se sienta perdido, recordará lo que tú le dijiste, porque tú ya no eres una persona en su vida. Eres su nueva referencia. La gente habla de autoestima como si fuera un músculo interno. No lo es. Es un reflejo. Se construye por lo que creen que los otros ven en ellos. Y si tú controlas ese reflejo, puedes controlar su identidad. Puedes elevarlos o hundirlos. Puedes mantenerlos inestables, necesitados, dispuestos a hacer lo que sea por sentir que vuelven a ser alguien en tus ojos. En el siguiente punto vas a descubrir un principio brutal. Las personas no se mueven por lógica, sino por dos fuerzas primarias, miedo o deseo. Y si sabes cuál los rige, puedes empujarlos donde tú quieras. Punto 7. Miedo o deseo, lo que realmente los mueve. Todas las decisiones humanas, por más racionales que aparenten, están empujadas por una de dos fuerzas primitivas, miedo o deseo. Todo lo demás, valores, principios, argumentos, son adornos. La persona que compra, huye, ama, miente o se entrega, lo hace porque algo dentro le grita corre de eso o corre hacia eso. Y quien sabe distinguir cuál de esas dos fuerzas domina a alguien,
obtiene acceso directo a sus movimientos, a sus reacciones, a su voluntad. El miedo es una energía de evasión. Se manifiesta como ansiedad, incomodidad, necesidad de controlar o evitar algo. Una persona dominada por miedo busca alivio, estabilidad, refugio, quiere garantías. No elige lo que desea, sino lo que le parece menos riesgoso. Por eso es fácil manipular al temeroso. Basta con ofrecerle certeza, paz aparente o protección emocional. Puedes colocarte como su refugio, el único lugar donde nada malo pasa, y hará lo que sea por quedarse contigo. Incluso si eso significa tolerar manipulación, dependencia o abuso emocional sutil. La necesidad de sentirse a salvo siempre vence a la lógica. El deseo, en cambio, es energía de atracción. Es inquietud, hambre, impulso hacia lo prohibido, hacia lo que activa el sistema de recompensa. No busca calma, busca intensidad. Por eso muchas personas dicen querer estabilidad, pero se enganchan con lo caótico. Porque el deseo activa químicos que la estabilidad no provoca. Aquí la manipulación funciona distinto. No prometes seguridad, sino excitación. No vendes futuro, vendes intensidad inmediata. Un mensaje a deshoras, una mirada ambigua, una retirada inesperada. Juegas con la incertidumbre para que el deseo no se apague. Y si esa persona comienza a asociar esa sensación contigo, no te dejará. No porque te necesite para estar bien, sino porque su cuerpo se ha acostumbrado a tu efecto. La mayoría de las personas no sabe que las domina. Creen que actúan libremente, pero si prestas atención, puedes leerlo todo. Cómo responde al rechazo, cómo se vincula con el placer, cómo gestiona el silencio. El que actúa por miedo busca cerrar rápido, no quiere preguntas. El que actúa por deseo aguanta más tensión, pero es más volátil. Si logras activar ambos al mismo tiempo, miedo a perderte y deseo de tenerte, tienes dominio total, porque estás manipulando dos circuitos biológicos a la vez, el que quiere huir del dolor y el que persigue el placer. Y el cuerpo, ante eso, obedece. Esta es la verdad que nadie dice. El amor no mueve al mundo. Lo mueve el miedo al vacío y el deseo de completarse. Si logras encarnar ambas cosas, ausencia y presencia, peligro y alivio, fuego y hielo, serás inolvidable. No como una opción, sino como una adicción emocional. Porque cada vez que esa persona piensa en ti, sentirá dos cosas: la amenaza de perderte y el hambre de tenerte otra vez. Y cuando entiendes esto, ya no necesitas hacer mucho. Solo provocar. El próximo capítulo te mostrará cómo construir un personaje diseñado para entrar sin ser detectado. Porque ahora que sabes lo que los mueve, vas a aprender a personificar exactamente lo que desean y lo que temen perder.